Las baterías son el componente más importante de los coches eléctricos y sin duda alguna es el componente que más curiosidad genera. Pero la realidad es que las baterías en la actualidad están diseñadas para aguantar el paso del tiempo y además son sumamente inteligentes. Hay muchas dudas acerca de las baterías. Muchas personas se preguntan cada cuánto hay que reemplazar las baterías de un coche eléctrico, un poco haciendo analogía a otro tipo de dispositivos. En la actualidad, las baterías de los coches eléctricos están diseñadas para durar más que la vida útil del propio vehículo. Y cuando digo que son inteligentes, lo digo de verdad. Las baterías tienen un montón de componentes que están interconectados entre ellos que funcionan exclusivamente para lograr que la batería tenga la mayor duración posible. Pero eso no significa que nosotros, los propietarios, con muy malas prácticas, consigamos arruinar la batería de un Tesla o de cualquier otro coche eléctrico. Así que estas son las cosas que definitivamente nunca deberías de hacer porque son las formas más efectivas y más rápidas de destruir la batería de un Tesla o de cualquier otro coche eléctrico. Empezamos. Empecemos con lo que yo creo que es el error número uno de las personas que acaban de comprar un Tesla o un coche eléctrico y es cargarlo todos los días al 100%. Si tienes un coche de gran autonomía o performance o de altas prestaciones, seguramente tienes una batería NMC. Estas baterías se utilizan para este tipo de vehículos porque tienen mucha densidad y nos viene bien tener mucha densidad porque eso nos da más autonomía. ¿Qué pasa con estas baterías? No deberías de cargarla todos los días al 100%. Solo deberías de cargarla al 100% si vas a hacer un viaje. ¿Por qué? Porque este tipo de baterías cuando se acercan al 100% de carga empiezan a tener mucho más estrés y no queremos darle mucho más estrés a estas baterías porque el estrés de batería constante equivale a degradación. Entonces, si tienes un coche de gran autonomía o performance o de altas prestaciones, mi recomendación es que normalmente lo cargues al máximo del 80% en el día a día. Y es muy importante y mucho énfasis en el día a día. Es decir, normalmente usas el coche para moverte dentro de ciudad, para hacer recados, para ir a algún lugar, para ir al supermercado, para ir al cine, para recoger a tus hijos o para ir al trabajo. En ese día a día, mi recomendación es que no lo cargues a más del 80%. Yo personalmente en mi coche eléctrico lo cargo máximo al 70% en el día a día. Es verdad que yo tengo una batería bastante grande con mucha autonomía, pero yo suelo cargar hasta el 70%. E incluso han habido épocas de mi vida en que normalmente lo cargo hasta el 60% porque en realidad creo que no hace falta mucho más. El objetivo de cargarlo en ese rango de 60, 70 u 80% es evitar las zonas de estrés de la batería. Y al evitar las zonas de estrés en la batería, lo que logras es que no pierda autonomía. Y es importante recalcar que es inevitable que una batería pierda autonomía. Con el uso, poquito a poquito, vas a perder autonomía. Pero ¿qué tanta autonomía puedes perder con una batería si la mantienes en buenas condiciones? No hay muchos datos porque la explosión del uso de coches eléctricos es relativamente nueva, pero sí que hay muchos Tesla Model S circulando desde 2012 y Tesla tiene un dato que es muy interesante. Aunque recorras más de 200.000 kilómetros con tu vehículo eléctrico, que es menos de lo que normalmente un coche recorre durante su vida útil, pero si corres más de 250.000 kilómetros, la batería solo se ha degradado entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, no hay que tener miedo de que tu batería se va a degradar a la mitad y vas a tener que cambiarla y es un desembolso de dinero muy alto, pero una forma de no arruinar la batería y que la degradación esté lo más alto posible siempre es que en tu día a día normalmente cargues entre el 70 y el 80%, que es lo que yo personalmente hago. De hecho, en el caso particular de Tesla, cuando tienes la pantalla para hacer la carga, te va a indicar hasta dónde deberías de cargar para el día a día y hasta dónde deberías de cargar si vas a hacer un viaje. Y aquí viene el segundo punto de esta primera forma de arruinar la batería. Si tienes que viajar, no tengas miedo en cargar al 100%. No pasa nada. No estoy diciendo que la batería en realidad solo la deberías de cargar todos los días hasta el 80% y tienes ese 20% que nunca vas a usar. De ninguna forma. Si quieres viajar y necesitas tener la mayor autonomía posible, no tengas ningún problema en cargar hasta el 100% y salir. Lo importante es no cargar hasta el 100% todos los días o cargar hasta el 100% y dejar el coche ahí tirado durante días con la batería descargándose poco a poco del 100% para abajo. Esa zona de estrés, ese último 10%, del 90 al 100%, lo importante es que si lo vas a usar, lo utilices. Cargues y utilices. No cargues y lo dejes. No cargues todos los días hasta el 100%, porque esa es una gran forma de arruinar una batería NMC. Y una vez más lo digo porque a veces hay mucha desinformación sobre esto. Si necesitas viajar, carga sin ningún miedo y sin ningún reparo hasta el 100% y si lo tienes que hacer en un supercargador, en un cargador de alta velocidad, hazlo sin ningún problema, hasta el 100% y viaja. Lo importante es disfrutar de tu coche eléctrico, pero mantener la batería lo más saludable posible y la mejor forma de hacerlo en tu día a día es cargando hasta el 60, 70, máximo 80% en mi opinión. Ahora, si tienes un coche
coche con batería LFP, y para saber si tienes una batería LFP de litio ferrofosfato, la mejor forma de saberlo es mirando las características técnicas de tu coche eléctrico. En los Tesla suelen ser las versiones base. El Tesla Model 3 base, el Tesla Model Y base, tienen baterías LFP. La batería LFP es una historia completamente distinta y de hecho Tesla, en el caso del Model 3 y el Model Y, recomienda que lo cargues al 100% de manera relativamente recurrente, porque las baterías LFP, por su compuesto y por la manera en que están fabricadas, necesitan llegar hasta ese 100% para entender la carga real que tiene el vehículo. El balanceo de las baterías a las LFP les viene muy bien y se recomienda que cargues hasta el 100% si necesitas hacerlo. Lo puedes cargar hasta el 100% y dejar ahí si hace falta. De hecho, las baterías LFP aparentemente las puedes cargar al 100% todos los días. No lo recomiendo, pero los puedes cargar al 100% todos los días sin que éstas sufran demasiado. Aparentemente, en las baterías LFP, las zonas de estrés, que suele estar cerca del 100% o cerca del 0%, son mucho menores que una batería NMC. Por lo tanto, si tienes un Tesla Model 3 o un Tesla Model Y base o muchos otros vehículos, por ejemplo, las versiones bases del MG4 me parece que son baterías LFP, las baterías de los BYD, el Atto 3, el Han EV, todos estos coches tienen baterías LFP, lo puedes cargar al 100% y no vas a tener ningún problema. Así que en el caso de las baterías LFP, probablemente las arruines más rápido si no cargas al 100%. Así que baterías NMC, no las arruines cargando al 100% todos los días. Baterías LFP, no las arruines no cargando al 100% de manera recurrente. Tercera forma de arruinar una batería de un coche eléctrico, y para mí esta es la peor de todas, y es dejar que la batería llegue al 0% de forma recurrente. Así como en una batería NMC el 100% es una zona de estrés, en todas las baterías de todos los coches eléctricos el 0% es una zona de mucho estrés. Y por lo tanto hay que hacer todo lo posible por no dejar la batería en el 0% de manera recurrente. ¿Significa eso que si estás viajando y ves 10% deberías ir a cargar? No, no digo eso. Así como menciono que si necesitas viajar puedes cargar hasta el 100%, si necesitas viajar y vas a llegar con el 1% o con el 0% de un cargador, hazlo. No hay ningún problema. La batería no va a sufrir. La batería sufre cuando lo dejas al 0% durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, estás viajando y llegas al hotel y llegaste con 0% y dejas el coche tirado. No hagas eso. Tampoco lo hagas al 5 o al 4%. Déjalo por encima del 10% si el coche se va a quedar, por ejemplo, toda la noche esperando antes de volver a cargarlo. Lo importante es que no se quede por debajo del 10% por largos periodos de tiempo. Pero si un día viajas saliendo con el 100% y llegando con el 0%, no pasa nada. Pero cuando llegues con el 0%, conéctalo y cárgalo para que tenga un poco de energía de la batería y no se quede en esa zona de estrés cerca del 0%. Por mucho que los componentes de la batería hagan todo el esfuerzo posible por mantenerla, es que al final la dejas sin energía, entra en una zona de estrés muy grande y es una gran forma de arruinar la batería de un coche eléctrico. Siguiente forma de arruinar una batería de un coche eléctrico, y es haciendo solo y únicamente cargas rápidas o ultra rápidas. Y me refiero a cargadores en corriente directa por encima de los 100 kWh. Esa es una gran forma de arruinar una batería si solo y únicamente cargas con esos cargadores. Cuando haces una carga en un cargador rápido o ultra rápido, por ejemplo un supercharger de Tesla, la batería va a sufrir inevitablemente más estrés que cuando lo haces en un cargador lento, por ejemplo en la casa o en un centro comercial. Es inevitable, es voltajes muchísimo mayores, hay mucho más temperatura, la batería tiene más estrés y ese estrés puede significar en mayor degradación. La recomendación general con los coches eléctricos es que cargues en tu día a día en un punto de carga lento. Eso es el punto de carga que tienes en casa, el punto de carga que puede haber en tu oficina, los puntos de carga que suelen haber en centros comerciales, en supermercados, en cines. Incluso cargadores de destino que suelen estar en hoteles, por ejemplo, son cargadores lentos. Y de hecho esos son los mejores cargadores porque son los cargadores que usas cuando el coche está aparcado. Los coches pasan 90% del tiempo aparcados, incluso más. Ese tiempo donde están aparcados sin hacer nada se puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, carga desatendida, se le conoce. La carga desatendida es muy buena para el vehículo porque está cargando a lo largo de horas, mientras el coche pasa todas esas horas aparcado, esas horas se pueden utilizar para cargar poco a poco la batería, de tal forma que cuando regresas después de trabajar, o cuando por la mañana vas a salir de tu casa, o cuando sales del cine, o cuando sales de hacer compras, el coche ha recibido más carga, pero lo ha hecho de manera lenta porque ha estado horas aparcado. Esa es la mejor carga que le puedes hacer a tu vehículo eléctrico. ¿Significa esto que no deberías de usar supercargadores? Por supuesto que no. Si vas a viajar, por ejemplo, carga rápido tanto como haga falta. Lo que intento decir es que en el día a día, si puedes acceder a un cargador lento, mejor. No estoy diciendo que si usas un supercargador de manera recurrente vas a arruinar tu batería inmediatamente. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que coches que tienen más de 5, 6 o 7 años, por ejemplo, que solo han cargado en supercargadores, suelen tener más degradación que un coche que ha sido cargado de manera recurrente como cualquier otro coche eléctrico, en un cargador de pared del parking, un cargador lento.
Así que si no quieres arruinar la batería, si quieres que esa batería tenga mayor vida y tenga mayor autonomía a lo largo de los años y tu vehículo eléctrico, por ejemplo, de 10 años, tenga más autonomía que un vehículo eléctrico de 10 años que solamente ha sido usado en supercargadores. Es una forma, sí, de arruinar la batería. A medida que las baterías se hagan más inteligentes y a medida que los fabricantes encuentren más formas de mantener ciertas temperaturas o reducir el estrés, aunque vengan altos voltajes, veremos menos degradación en el uso de supercargadores o de cargadores rápidos. Pero mi recomendación es que si puedes acceder a la carga lenta y desatendida, si puedes cargar el coche cuando está aparcado, todas esas horas en que queda aparcado toda la noche o toda la jornada de trabajo, utilices carga lenta porque eso genera mucho menos estrés en la batería que un supercargador. Y de hecho, esto no es una forma de arruinar tu batería, pero sí una recomendación. Si puedes, cada vez que aparques, conecte el coche a un cargador. Sí se puede. No siempre se va a poder. Pero, por ejemplo, si tienes un cargador en casa o si tienes un cargador en la oficina, cada vez que aparques, conecta el cargador. Aunque no estés cargando el coche, pero déjalo conectado. ¿Por qué? El vehículo, si se queda conectado, muchos coches de muchas marcas, si están conectados, aunque no estén cargando, realizan una serie de pruebas de diagnóstico, hacen balanceos de la batería e incluso ciertas funciones del coche que necesitan estar encendidas, en vez de utilizar la batería del coche, utiliza la energía de la pared para realizarlas. Entonces, al mantener el coche conectado, utilizará muy poco voltaje, no estará cargando, va a usar muy poco voltaje, pero utilizará la energía de la pared, no la energía de la batería. Menos uso de batería, la batería va a durar mucho más tiempo. No conectar el coche cada vez que lo aparques definitivamente no es una forma de arruinar la batería, pero sí una buena recomendación que yo suelo hacer porque a los coches eléctricos les gusta estar conectados cuando están estacionados. Si puedes hacerlo, sobre todo si tienes cargador en tu casa o en tu oficina, hazlo. Aunque la batería esté al 70% y tengas puesto límite al 70%, igual déjalo conectado. Otra forma de arruinar la batería, y esto es una muy buena forma de arruinar la batería, es utilizar ciclos cortos. Y ciclos cortos en ciertas zonas. Ciclos cortos es, por ejemplo, que tú te subes al coche por la mañana, tienes la batería, no sé, en el 60%, sales a hacer cosas, vas a trabajar, luego te vas al supermercado a comprar algo, regresas a tu casa y cuando llegas a tu casa tienes 57%. Solo has consumido el 3% de la batería. Vale. Y cargas de vuelta al 60%. Eso está muy bien. Ahora, los ciclos cortos al 100% es los que están muy mal. Es decir, cargas la batería al 100%, sales con tu coche durante el día, haces gestiones, vas a trabajar, regresas a casa y regresas con el 97% y conectas de nuevo para que vaya al 100%. Ese tipo de ciclos cortos es terrible para la batería. Como les comentaba al principio, si tienes una batería NMC y siempre lo mantienes al 100%, aunque te vayas al 80%, regresas a casa y vuelves a cargar al 100%, eso lastima mucho la batería. Pero si además haces estos ciclos cortos cerca del 100%, todos los días sales con el 100% de tu casa y regresas con el 95%, con el 96%, con el 97% y vuelves a cargar hasta el 100%, ese tipo de ciclos cortos es muy, muy duro para la batería porque está descargándola, pero lo descarga solamente en esa zona de estrés del 90 al 100%, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y vas a arruinar tu batería. Incluso me atrevería a decir que con una batería LFP, si haces muchos ciclos cortos cerca del 100%, también puede llegar a ser perjudicial. En una batería LFP sí que puedes cargar una vez por semana, deberías hacer esa carga al 100% y dejarlo al 100% para que se balancee, pero después tal vez deberías de cargar hasta el 90% todos los días y no hacer ciclos cortos cerca del 100%. Y todo esto, si no tienes un coche eléctrico, te puede parecer demasiado. Entonces tu reacción, si no tienes un coche eléctrico, si tienes un coche de gasolina, tu reacción ahora mismo es, por Dios, todas las cosas que hay que hacer para tener un coche eléctrico y cuidar la batería. No. No, 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 no. Definitivamente no. Si tienes un coche eléctrico de gran autonomía, cárgalo hasta el 80% todos los días. Punto. Si vas a viajar, cárgalo hasta el 100%. Si tienes un coche eléctrico de autonomía estándar, como un Tesla Model 3 base, o un Tesla Model Y base, o un MG4 base, cárgalo hasta el 100% una vez por semana. Eso es todo. No hay más. Ya está. Ese es tu día a día. Literalmente ese es tu día a día. Si vas a viajar, no dejes el coche al 0%. Ya está. De la misma forma que si tienes un coche de gasolina o diésel, no llegas a tu casa con el depósito vacío, porque al día siguiente el coche no va a arrancar. Pues lo mismo con un coche eléctrico. Lo importante es, en el día a día, tener un hábito de carga. Con un coche de combustión, la cantidad de mantenimientos y cuidados que debe tener el motor son significativamente mayores. Lo que pasa es que un poco hemos logrado derivarlo a las revisiones periódicas que tienen que tener estos vehículos. Los coches eléctricos, en general, necesitan muchas menos revisiones y mucho menos mantenimiento, porque retiras el componente de mayor complejidad que tiene un coche, que es el motor de combustión. Eso es una maquinaria donde muchas piezas se mueven y requiere de muchísimo mantenimiento. Los coches eléctricos retiran ese componente.
Entonces, el tipo de mantenimiento y la cantidad de mantenimiento necesaria para un coche eléctrico es mucho menor. Por lo tanto, no te preocupes, que no te agobie si estás pensando en comprar un coche eléctrico y estás viendo este video. Estas son recomendaciones simples para que la salud de tu batería sea la mejor posible durante la mayor cantidad de tiempo. Y recuerda, la mayoría de las baterías en los coches eléctricos en la actualidad, si no son todas, están diseñadas para durar más que la vida útil del propio coche. No hay que cambiar baterías en general. Siempre hay situaciones en las cuales sí, la batería se puede averiar o puedes tener un accidente y la batería se daña y hay que cambiarla, sí, pero en general las baterías están diseñadas para durar más que la vida útil del coche. Así que disfruta mucho de tu Tesla o de tu coche eléctrico, sea cual sea que tienes, y simplemente sigue estas pequeñas recomendaciones para que la batería tenga la mejor salud posible a lo largo de los próximos muchos años. Muchas gracias por ver este video, nos vemos muy pronto. Chao, chao.